Imaginen un continente donde el 98% de su territorio está cubierto por hielo antiguo, con un grosor que en algunas zonas alcanza los 4 kilómetros. La temperatura aquí puede bajar hasta los 99 grados bajo cero, una frialdad tan extrema que el aire parece estar a punto de congelarse ante sus ojos. Pero, ¿y si este lugar aparentemente estéril guarda muchos más secretos de los que podríamos imaginar? ¿Qué se esconde bajo el hielo? ¿Ciudades antiguas, huellas de vida extraterrestre o tal vez bases secretas? Desde finales de la década de 1950, la Antártida está regulada por el Tratado Antártico. Más de 50 países han firmado este acuerdo que prohíbe actividades militares y comerciales en el continente. La versión oficial es conservar la naturaleza y evitar conflictos. Pero, ¿será que este estricto control tiene otra razón? Algunos científicos creen que, hace millones de años, la Antártida estaba cubierta de bosques densos y ríos. Los fósiles de plantas antiguas encontrados bajo el hielo respaldan esta teoría. Pero, ¿y si allí también existieran civilizaciones cuyas ciudades quedaron congeladas en el tiempo? Las imágenes satelitales a veces muestran estructuras extrañas bajo el hielo que parecen demasiado perfectas para ser formaciones naturales. No menos misteriosos son los rumores sobre bases militares. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis supuestamente enviaron expediciones a la Antártida para crear instalaciones secretas. Aunque no hay confirmaciones oficiales, esta historia sigue fascinando a los aficionados a las teorías conspirativas. ¿Y qué hay de los relatos sobre ovnis? Luces extrañas vistas en el cielo y objetos anómalos observados por pilotos han dado origen a la hipótesis de que bajo el hielo podrían ocultarse bases extraterrestres. Pero la Antártida no es solo teorías conspirativas. Las investigaciones científicas también sorprenden la imaginación. Por ejemplo, el lago Vostok, un gigantesco lago subglacial aislado del mundo durante millones de años. Los científicos han encontrado allí microorganismos que no se parecen a nada conocido en la Tierra. ¿Qué más puede esconder este continente helado? La Antártida sigue siendo uno de los mayores misterios del planeta y, tal vez, guarda respuestas a preguntas que aún no sabemos formular. ¿Quieren saber más? Suscríbanse, y en el próximo episodio continuaremos desvelando los secretos de este lugar único. La Antártida siempre ha estado envuelta en un velo de misterio, pero cuanto más sabemos sobre este continente helado, más preguntas surgen. ¿Alguna vez se han preguntado por qué es tan difícil llegar aquí? ¿Por qué incluso las naciones más poderosas del mundo acordaron dejar este territorio en paz? Tal vez la razón sea que bajo el hielo se oculta algo que podría cambiar nuestra comprensión de la historia, la ciencia y la humanidad misma. Comencemos por lo más básico. Los hielos de la Antártida no siempre estuvieron allí. Los científicos afirman que, hace millones de años, este continente estaba cubierto de bosques densos, y el clima era similar al de los trópicos actuales. Imaginen un mundo donde, en lugar de interminables nieves, se extendían junglas antiguas, y los ríos fluían por donde ahora yace el hielo eterno. Los fósiles encontrados bajo el hielo confirman que aquí existió vida, no solo vegetal, sino también animal. Sin embargo, aquí está el problema. Si alguna vez este continente fue cálido, ¿qué lo hizo convertirse en un infierno de hielo? ¿Fue un proceso natural o algo externo intervino? Algunos investigadores incluso sugieren que el manto de hielo podría ocultar artefactos de civilizaciones antiguas. Las estructuras rocosas que a veces se observan en imágenes satelitales despiertan sospechas. Son demasiado rectas para ser formaciones montañosas comunes. ¿Serán restos de edificios construidos por una civilización desconocida que habitó aquí antes del gran período glaciar? Si es así, ¿quiénes eran estas personas? Y lo más importante, ¿a dónde fueron? Pero esto no es todo. El lago Vostok, situado bajo 4 kilómetros de hielo, genera un sinfín de debates. Este gigantesco cuerpo de agua ha estado aislado del resto del mundo por más de 15 millones de años. Los científicos han encontrado allí microorganismos que no existen en ningún otro lugar de la Tierra. Estas formas de vida podrían ser clave para entender cómo podría desarrollarse la vida en otros planetas, como Europa o Encélado, lunas de Júpiter y Saturno. Pero, ¿y si bajo el hielo no solo hay microorganismos? ¿Y si hay algo mucho más grande, tal vez un ecosistema completo o incluso formas de vida inteligentes? Ahora pasemos a la parte más misteriosa.
Durante décadas, han llegado informes de pilotos e investigadores que afirman haber visto objetos extraños sobre la Antártida. Luces inexplicables que se mueven a una velocidad increíble y fenómenos anómalos que son difíciles de explicar científicamente. Algunos sugieren que en esta región podrían esconderse bases de origen extraterrestre. La teoría suena increíble, pero ¿y si estos objetos realmente son reales? ¿Y si están aquí con un propósito específico? Todas estas preguntas siguen sin respuesta, pero una cosa se puede decir con certeza: la Antártida guarda las claves para entender nuestro pasado y, tal vez, nuestro futuro. Con cada nuevo descubrimiento, se vuelve cada vez más misteriosa, lo que solo avivará más el interés. En la próxima parte, profundizaremos en secretos aún más sorprendentes. ¿Qué conecta la Antártida con los antiguos mitos sobre tierras perdidas? ¿Podría ser ese el legendario continente que se ha buscado durante siglos? ¿Y qué pasa con los posibles portales que, según los rumores, podrían estar en sus profundidades? Manténganse con nosotros para saber más. La Antártida siempre ha atraído la curiosidad de exploradores y soñadores de todo el mundo, pero en los últimos años el interés por ella ha aumentado. ¿Qué impulsa a las personas a viajar a este inhóspito lugar, a pesar de las condiciones mortales? La respuesta podría estar en los misterios que aún nos queda por resolver. Uno de los descubrimientos más sorprendentes fue el hallazgo de gigantescas cavernas bajo el hielo. Los científicos sugieren que estas cavernas pudieron formarse debido al calor geotérmico que derrite el hielo desde abajo. Pero hay quienes creen que estas cavernas podrían haber sido creadas artificialmente. Su tamaño es asombroso. Algunas de ellas son tan grandes que podrían albergar ciudades enteras en su interior. Imaginen una civilización que sobrevivió escondida en estas salas de hielo, y que sigue existiendo hasta el día de hoy, oculta a los ojos humanos. ¿Y qué hay de las tecnologías? Los investigadores afirman que bajo el manto de hielo de la Antártida podrían haber quedado rastros de antiguos mecanismos creados mucho antes de la aparición del hombre moderno. Algunas expediciones han reportado hallazgos extraños, similares a estructuras metálicas u objetos que no se pueden explicar desde un punto de vista científico. Existe la hipótesis de que estos artefactos podrían ser restos de tecnologías extraterrestres. Si es así, ¿quién los dejó? ¿Y cuál es su propósito? No menos intrigantes son los hallazgos de mapas antiguos. Uno de los más famosos es el mapa de Piri Reis, fechado en el siglo XVI, en el que la Antártida aparece sin su capa de hielo. ¿Cómo pudieron los cartógrafos antiguos tener datos tan precisos? Tal vez se basaron en información transmitida por civilizaciones que existieron millones de años atrás. Si estos mapas son verdaderos, eso significaría que la historia de la humanidad es mucho más profunda y compleja de lo que solemos pensar. Y, por supuesto, no se puede olvidar las historias místicas. Muchos investigadores que trabajaron en la Antártida han contado extrañas sensaciones, como si alguien los estuviera observando. Algunos afirman haber escuchado voces o visto sombras que no podían explicarse científicamente. Estos fenómenos nos hacen pensar, ¿y si realmente hay algo en la Antártida que va más allá de nuestra comprensión? Mientras tanto, las nuevas tecnologías nos permiten explorar cada vez más bajo la capa de hielo. Recientemente se publicaron datos sobre anomalías magnéticas registradas en determinadas zonas del continente. Estas anomalías son tan fuertes que no pueden explicarse con los procesos naturales habituales. Los científicos sugieren que bajo el hielo podrían encontrarse enormes objetos metálicos o incluso estructuras enteras. ¿Pero quién los creó? ¿Y con qué propósito? Todas estas preguntas siguen sin respuesta, pero una cosa se puede decir con certeza: la Antártida guarda las claves para entender nuestro pasado y, tal vez, nuestro futuro. Con cada nuevo descubrimiento, se vuelve cada vez más misteriosa, lo que solo avivará más el interés. En la próxima parte, profundizaremos en secretos aún más sorprendentes. ¿Qué conecta la Antártida con los antiguos mitos sobre tierras perdidas? ¿Podría ser ese el legendario continente que se ha buscado durante siglos? ¿Y qué pasa con los posibles portales que, según los rumores, podrían estar en sus profundidades? Manténganse con nosotros para saber más.